Pues aquí estamos de nuevo, hermanos. Ahora vamos a tratar un tema que es parte de la reconciliación con nuestro Padre Celestial, el arrepentimiento. El arrepentimiento nos dice que sin arrepentimiento no hay salvación. Ese arrepentimiento es necesario para que podamos alcanzar la salvación, y es parte que nos lleva a que seamos reconciliados con Dios. Es parte, porque también la otra parte es el perdón, el que nosotros tenemos que perdonar. Pero ahora vamos a hablar de la reconciliación, vamos a hablar del arrepentimiento, parte de la reconciliación. Nos dice que el arrepentimiento, hermanos, el arrepentimiento es una de las piedras angulares del cristianismo. Nos es necesario ese arrepentimiento. Nos dice en Proverbios 28:13, los proverbios de Salomón, dice: ocultar sus faltas no nos conduce a nada, y el que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. Como aquí nos están diciendo, que si nosotros seguimos ocultando nuestras faltas, no nos va a llevar a ningún lado, que tenemos que reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, y que tenemos que renunciar a ellas. Tenemos que darnos cuenta de que hemos faltado, que hemos violado el mandamiento de Dios con nuestros pecados. Nos dice en Salmo 51, 5, 6, pues mi falta yo bien la conozco y mi pecado está siempre ante mí. ¿No les ha pasado que esa conciencia nos acusa de esos pecados que habíamos cometido? Cuando nos quedábamos solos, esa conciencia nos empezaba a acusar, porque sabíamos que habíamos cometido faltas, que habíamos pecado. Entonces, no nos lleva a nada a ocultarlas, como nos dice aquí en los proverbios. Tenemos que reconocerlas y renunciar a ellas, o sea, a nuestros pecados. Reconocer nuestros pecados, reconocer que hemos violado la ley de Dios. Entonces, también en el Salmo, se los vuelvo a repetir, nos dice: mi falta yo bien la conozco y mi pecado está siempre ante mí, porque esa conciencia siempre nos va a estar acusando de algo que hayamos hecho mal. Dice: contra ti solo pequé. Lo que es malo a tus ojos, yo lo hice. Estamos reconociendo que contra Dios solo hemos pecado. Que lo que es malo a los ojos de Dios, nosotros lo hemos hecho. Tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocerlo para que podamos enfrentar esos pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. El verdadero arrepentimiento comienza con reconocer nuestros pecados. Como ya lo mencioné en Proverbios, el que oculta sus faltas no las conduce a nada. El que reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. El verdadero arrepentimiento comienza con el reconocer nuestras faltas, nuestros pecados. Entonces tenemos que reconocer nuestros pecados, esos pecados que hemos cometido, para poder así tener un verdadero arrepentimiento. Fíjese que nos venía a predicar Juan el Bautista, pero antes de esto ya nos hablaba en el Primer Testamento de arrepentimiento, en Isaías. Aquí en Mateo 3:11 nos dice que Juan el Bautista le dijo al pueblo que su misión era predicar el arrepentimiento y bautizar en el agua, pero el que vendría después de él bautizaría con el fuego y con el Espíritu Santo. Aquí, cuando vino Jesús, antes de Jesús, vino su primo Juan el Bautista a predicar el arrepentimiento y a bautizar con el agua. Entonces, de aquí Juan el Bautista ya nos estaba invitando al arrepentimiento. Aquí nos dice en Marcos 1, 14, 15, nos dice: después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía Jesús:
el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Es lo que predicaba Jesús, diciendo, renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Renuncien a su mal camino es renunciar al pecado. Esos caminos torcidos que hemos llevado a través del pecado, a través de antes de conocer a Dios o al Señor Jesucristo. Así nos va a mencionar en varios versículos de la Biblia, enderecen sus caminos torcidos. Nos dice también en Hechos, nos dice en Hechos 2:37, al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntase y que cada uno de ustedes se bauticen para que sus pecados sean perdonados. Nos está invitando también Pedro al arrepentimiento y a ser bautizados para que sean perdonados nuestros pecados. Como se dan cuenta, siguen hablándonos del arrepentimiento. También nos dice en Hechos 26, 19, 20, nos habla el apóstol Pablo, este apóstol que antes de que Jesús se manifestara en el camino a él y lo cegara, que lo mandara a predicar, antes estaba en contra de los apóstoles, siempre los perseguía e inclusive estuvo presente en la muerte de Esteban, que fue apedreado. Entonces, cuando se le manifestó Jesús a este Pablo de Tarso, nos dice en Hechos 26, 19, 20, dice Pablo, no rechacé esta visión celestial, muy por el contrario empecé a predicar, primero a la gente de Damasco, luego en Jerusalén y en el país de los judíos, y por último en las naciones paganas, y les pedía que se arrepintieran y se convirtieran. Como ves, aquí también el apóstol Pablo los está invitando al arrepentimiento. La predicación que está dando Pedro, Pablo, Jesús, es al arrepentimiento. Y que se conviertan a Dios, mostrando en adelante los frutos de una verdadera conversión. ¿Qué nos quiere decir los frutos de una verdadera conversión? Que se conviertan, que después de ese arrepentimiento te conviertas, endereces tus caminos, que ya no vuelvas a pecar, que no vuelvas a residir en esos pecados que hicimos, para que podamos ser reconciliados con Dios. Es parte el arrepentimiento es parte de la reconciliación con Dios. También nos dice en Lucas, Jesús tomó la palabra y le dijo, no son las personas sanas las que necesitan médico, sino las enfermas. No he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se conviertan a que se arrepientan y conviertan. Como ves, Jesús primero, cuando Juan el Bautista fue encarcelado, salió a predicar que se acercaba a la buena nueva, que se arrepintieran, que dejaran sus malos caminos. Y aquí nos vuelve a decir que Él no ha venido por los buenos, que Él viene a invitar a los malos al arrepentimiento, para esa reconciliación, para esa parte de esa reconciliación con nuestro Dios. Antes de que viniera Jesús, no había salvación. Entonces, como ahora te das cuenta, el arrepentimiento es algo que se tiene que hacer, es algo necesario. Nos dice que el dolor, la culpa, el remordimiento acompañan al arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento te va a causar dolor. Ese arrepentimiento te causa culpa,
porque en nosotros está, como dice, ante mí mi pecado siempre está. Nos causa culpa porque sabemos que hicimos mal. El dolor, el remordimiento acompañan al arrepentimiento, pero no son evidencia del mismo. No porque sientas dolor, sientas culpa, sientes remordimiento, porque sentimos remordimiento cuando nos acordamos de esas faltas que cometimos. Pero nos dice que ni ese remordimiento, ni esa culpa, ni ese dolor son evidencias de un verdadero arrepentimiento. Tiene que venir acompañada que exista un cambio de comportamiento en ti. Cuando ya entregas esos pecados a Dios, cuando ya te arrepentiste y has entregado esos pecados, tiene que haber un cambio de dirección en ti. El verdadero arrepentimiento comienza con el reconocer nuestros pecados. Tenemos que reconocer nuestros pecados. Nos dice en Proverbios, ocultar sus faltas no conduce a nada y el que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. Ya no tenemos que ocultar esas faltas. Tenemos que reconocer nuestras faltas y renunciar a ellas. Renunciar. No tenemos que reincidir de nuevo. Muchos hermanos nos hemos arrepentido. ¿Y qué pasa con el tiempo? Volvemos a reincidir, volvemos a hacer lo mismo, volvemos a pecar de lo mismo. Entonces eso no es enderezar tu camino. Dice que tenemos que comprometernos. El verdadero arrepentimiento viene a enfrentar tus pecados, reconocer tus pecados, comprometerte a cambiar de dirección, a ya no volverlos a cometer. Tenemos que cambiar de dirección totalmente. Fíjense, hermanos, nos dice en un versículo de la Biblia, nos habla de que pretenden conocer a Dios, pero siguen pecando, siguen haciendo lo mismo. Entonces nos dice que pretenden conocer a Dios, pero que en verdad nunca lo han conocido, porque si lo hubieran conocido, no hubieran vuelto a pecar. Entonces, ese mensaje, ¿en verdad conocemos a Dios? ¿En verdad lo conocemos? Si lo conocemos, pretendemos conocerlo, tenemos que cambiar de dirección, tenemos que dejar esos caminos torcidos. Nos dice, enderecen su camino. Ahora sabes que el arrepentimiento es parte de la reconciliación con Dios. Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Pues ya sabes ahora que no nomás porque sientas dolor, culpa, remordimiento, eso no es el arrepentimiento. Sino tienes que mostrar un cambio de comportamiento. Tienes que mostrar un cambio de comportamiento. Y tenemos que reconocer, como nos dice en el Salmo 51, contra ti solo pequé, lo que es malo a tus ojos yo lo hice. Tenemos que reconocer que transgredimos la ley de Dios, que faltamos a su mandato. Entonces ahora nos damos cuenta, compañeros, hermanos, de que no nomás es de ir a una iglesia o decir soy cristiano. Fíjate que cuando Juan el Bautista predicaba, Herodes, ese gobernante Herodes, le gustaba escucharlo, le llamaba la atención escucharlo.
le llamaba la atención y y de cierto modo pues le agradaba, pero no más eso, porque nunca enfrentó sus pecados, Herodes. Y así como Herodes no enfrentaba sus pecados, a pesar de que le agradaba escuchar a Juan el Bautista, así ahora lastimosamente hoy en día, hermanos, hoy en día hay muchos hermanos que, que van a la iglesia, que están comprometidos con su iglesia, que están en las prédicas, que se gozan con la alabanza, que se llenan de júbilo, que están presentes en esas prédicas, en esa iglesia. Pero así como Herodes no enfrentaba su pecado, hoy lastimosamente así hay hermanos todavía, que creen que les basta con estar en una iglesia o decirse cristianos, que tengan un servicio, que estén ahí, creen que con eso le basta. Porque así como Herodes no quiso enfrentar sus pecados, así hay estos hermanos, no quieren enfrentar sus pecados, ocultan sus pecados, no quieren reconocerlos. Entonces, tenemos que, en verdad, reconocer nuestras faltas, enfrentar nuestros pecados para podérselos entregar a Dios. Fíjate que Herodes siempre necesitaba que lo estuvieran distrayendo con danzas. Le llevaban muchos actos ahí y se distraía Herodes. Y así también hermanos que no enfrentan sus pecados, que le han voltado la cara a Dios porque no quieren enfrentar sus pecados. Así, en iglesias están bien, se sienten bien, pero fuera de la iglesia necesitan diversión, necesitan distracción, porque cuando están a solas la conciencia les acusa y no quieren enfrentar sus pecados, no quieren reconocer sus faltas. Sin el arrepentimiento no hay perdón de Dios y mucho menos felicidad. Entonces les hago una atenta invitación. Les vuelvo a repetir en Proverbios 28:13. Ocultar sus faltas no conduce a nada y el que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. Tenemos que reconocer que solo contra Dios, solo contra ti pequé. Lo que es malo a tus ojos yo lo hice. Tenemos que reconocer eso. Si nosotros no enfrentamos los pecados y no nos comprometemos a tener un cambio de dirección, un cambio de vida, no tiene caso, hermanos. ¿De qué sirve que entregues tus pecados, que los reconozcas, si vuelves a pecar? ¿De qué sirve? De nada. Tenemos que comprometernos a cambiar de dirección. Así es, compañeros, hermanos, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, mucho menos felicidad. Y acuérdense que el arrepentimiento es una de las piedras angulares del cristianismo. Les vuelvo a repetir, esos hermanos que no quieren enfrentar sus pecados, que todavía no, es renunciar al pecado. Tienes que renunciar al pecado y darle la espalda al pecado. De cierto modo, es como aborrecerlo. Vaya la expresión, es como odiarlo. Es como aborrecer al pecado, odiarlo, para no volver a cometer esas faltas. Eso es a lo que tenemos que trabajar
en eso para que nosotros demos la espalda al pecado y voltemos nuestro rostro hacia Dios. Solo así, hermanos. Solo así podemos, como les vuelvo a repetir, el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Es parte de la salvación el arrepentimiento. De enderezar los caminos y no volver a pecar. Mantenernos. Nos dice que en Isaías, nos dice que si tus pecados fueran como la grana, o fueran como el rojo carmesí, que vendrían a ser como la nieve. ¿Qué nos quiere decir? Que al entregarle eso a nuestro Padre, a nuestro Dios Yahvé, esos pecados, cual grande que hayan sido, dice que vendrán a ser blancos como la nieve. Así de grave el pecado que haya sido. Al momento que nosotros entregamos ese arrepentimiento, nuestro Dios nos lava. Dice, purifícame. Eso es la blanca nieve, la purificación. Cuando nosotros entregamos ese arrepentimiento, esos pecados a nuestro Padre, Él nos purifica. Él nos purifica, eso quiere decir nieve, purificación. Es la purificación y es el cambio de dirección. Entonces ahora sabemos, nos dice en Isaías 1:18, dice, vení, luego dice Yahvé de los ejércitos, y estemos a cuentas. En Isaías nos dice, Dios nos llama a venir y pongámonos a cuentas. Nosotros nos tenemos que poner a cuentas con Él. Y tenemos que entregar nuestros pecados con ese arrepentimiento, para que Él nos limpie, para que Él nos purifique. Dice, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran como el rojo carmesí, vendrán a ser como la blanca nieve. Ya les comenté que la nieve es la purificación. Entonces, hay que preguntarnos, ¿por qué en verdad no alcanzamos la felicidad? ¿Por qué en verdad necesitamos distraernos? ¿Por qué nos sentimos bien en la iglesia, pero al salir de la iglesia, en nuestras casas, volvemos a sentir esa soledad? ¿Por qué tenemos que salir a buscar a la calle distracción? ¿Por qué tenemos que sonreír ante la gente? ¿Por qué tenemos que portarnos alegres ante la gente? ¿Por qué tenemos que sonreír si no lo estoy haciendo de verdad? Porque así, los que no hemos entregado esos pecados a Dios, sonrimos ante la gente, que nos vean que estamos felices. Nos comportamos alegres ante ellos, para que vean que están alegres, pero no es cierto. Cuando están solos, es que esa conciencia acusa, pero no queremos enfrentarlos. ¿Por qué no queremos enfrentarlos? Porque no queremos cambiar de dirección, no queremos dejar de ser pecadores. Creemos que con ir a la iglesia basta, con tener un servicio, y eso no es cierto, hermanos. Enfrenta tus pecados, dale la espalda al pecado y voltea la cara hacia Dios, si en verdad quieres ser feliz. Esa es una de las partes, ¿sí?, que nos lleva a la reconciliación con Dios. Acuérdense que antes de Jesús no había reconciliación con Dios. Él vino
Si nosotros volvemos al pecado, si nosotros reincidimos, no estamos valorando lo que Dios vino a hacer, lo que Jesús, lo que Dios hizo, que mandó a Jesús a la tierra. No estamos valorando lo que Jesús vino a hacer. No estamos valorando que Jesús veía en el cielo, estaba en el cielo, antes de venir en la tierra. Dejó su lugar en el cielo por venir a la tierra, por amor. Y Él vino a cargar con todos los pecados de la humanidad, por amor. Vino a cargar para que nosotros tuviéramos salvación. No estamos reconociendo el sacrificio que Jesús hizo. Cuando Jesús anduvo en la tierra, no era bien visto. En sus prédicas a mucha gente no le gustaba porque hablaba con verdad. Decían, ¿quién va a escuchar a este hombre? Es muy duro. Muchas veces lo quisieron apedrear y fue llevado al sacrificio. Fue latigado, fue escupido. No estamos valorando lo que hizo, no estamos reconociendo lo que Jesús vino a hacer. Fue llevado a la cruz, fue clavado en la cruz, fue lacerado de un costado, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con el Padre Eterno. Estamos siendo malagradecidos si nosotros volvemos, reincidimos en el pecado. Tenemos que tener un comportamiento diferente. Nos dice enderezar nuestros caminos, dejar esos caminos torcidos, es lo que tenemos que hacer, para no ser malagradecidos con nuestro Señor Jesucristo. Él por amor vino. Antes de que Él viniera no había reconciliación con el Padre. Ahora el que cree en Él, en la fe, será salvo. Sin el arrepentimiento no hay felicidad. Pregúntate si eres feliz. Si no has entregado tus pecados, pregúntate por qué todavía sientes esa soledad, esa ansiedad. Como les vuelvo a repetir, el arrepentimiento es parte de la reconciliación con Dios. Otra de las cuestiones de la parte son el perdón. Nosotros después de arrepentirnos y llevar un camino recto, tenemos que perdonar para que en verdad podamos tener esa paz, para que en verdad podamos tener esa felicidad. Pues bien, hermanos, esto ha sido un poco del arrepentimiento. Entonces, los invito a que den la cara al pecado y se conviertan. Te pido, Padre bendito, llave de los ejércitos, mi Señor Jesucristo, lleva la bendición, Señor, a todas esas personas, Señor, que tienen necesidad de ti, porque toda la humanidad necesita de ti, Padre. Todos necesitamos de ti, mi Padre Celestial y de mi Señor Jesucristo. Lleva la bendición, Señor, a esas casas, a esos hermanos, la paz en su corazón, Señor, y a esas personas que no te conocen, Señor. Ábreles el camino, mándales un rayo de luz, Señor, que los ilumine para que te puedan buscar. Bendito seas por siempre, llave de los ejércitos, bendito seas por siempre, mi Señor Jesucristo, que así sea.